Siendo las 3:01 del día 28 de julio de 2021, se da inicio a la clase del curso de recuperación académica de la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, semestre 2021-1, en su horario de 3 a 5 de la tarde. A continuación se proceden a dar 5 minutos de tolerancia a los alumnos para que ingresen al aula virtual.
Hola Kelly, ¿cómo estás? Bonita tarde. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. No pudiste venir ayer, ¿verdad? ¿Qué te pasó? No, tuve un problemita en la oficina, entonces me tuve que ausentar. Pero Ok. de hecho iba a pedir el día de hoy los apuntes del día de ayer, pero no va ninguna compañera. Ibas a pedir los apuntes de ayer, pero no hubo ninguna compañera. Sí, bueno, ahorita en la sesión no hay ninguna compañera. No, ahorita te paso no sé si lo tengas, ahorita te paso un enlace donde todas las clases están grabadas para que puedas tú tener acceso y puedas repasar mejor tú la clase de ayer, ¿no? Ah, ok, sí, por favor, profesor, Ok, gracias. me buscas al final, ¿ok? Sí, gracias. Ok. Bueno, pues somos tú y yo hoy. Todavía no has visto lo que platicamos el día. Entonces, pues no hay nada que preguntar. No sabes lo que vimos ayer, ¿cierto? No, profesor. Ok, bueno. Te pongo al tanto, ¿qué es lo que vamos a platicar? Terminamos la parte del derecho de personas y empezamos a estudiar derecho de bienes. Lo último que platicamos el día de ayer, que fue hasta donde me quedé. Comencé a ver derecho de bienes de una manera eh, muy general, para que ustedes tengan los conocimientos generales más básicos de esto, ¿no? Y entonces ahorita vamos a platicar en primera instancia cuál es la clasificación de los bienes. Vamos a hablar de la clasificación de los bienes, ¿ok? De los bienes en derecho. ¿Cómo se pueden clasificar los bienes en derecho? Si tienes alguna duda, me detienes, por favor, ¿ok? Sí, profesor. Ok. Bueno, primero están los bienes corpóreos y los incorpóreos. Incorpóreos. Los bienes corpóreos y los bienes incorpóreos, que es lo mismo que los bienes tangibles y no tangibles. ¿Qué es esto? Los bienes corpóreos o tangibles son aquellos que podemos percibir a través de los sentidos. Los bienes físicos, los bienes materiales, ¿ok? Una mesa, una silla, un televisor, un refrigerador. Y los bienes incorpóreos o no tangibles son aquellos que no se pueden percibir por los sentidos. Como un derecho, por ejemplo, si yo hago un libro y me enriquezco con mis regalías, ese derecho de las regalías es un derecho patrimonial. No podemos ver ni palpar a los derechos, pero se consideran como bienes en derecho estos bienes patrimoniales. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. Después tenemos a los bienes fungibles y los no fungibles. ¿Ok? Los bienes fungibles son aquellos que se pueden cambiar por otro igual y representan la misma calidad y cantidad. ¿Cómo qué? El bien fungible por excelencia es el dinero. Si yo, por ejemplo, te doy 500 pesos, te presto 500, tú me prestas 500 pesos y al final, cuando yo te voy a pagar esos 500 pesos, yo te doy dos billetes de 200 y uno de 100, o un billete diferente de 500, no te estoy devolviendo exactamente el mismo billete, pero representa la misma cantidad y vale lo mismo. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Bueno, y los bienes no fungibles, naturalmente, son aquellos que no se pueden cambiar o aquellos que no se pueden sustituir por otros porque no representan la misma calidad y cantidad. ¿Ok? Todo lo contrario a los fungibles. Vamos a hablar de los bienes consumibles. Los bienes consumibles y los no consumibles. Los bienes consumibles son aquellos que se agotan, se extinguen al ser utilizados, como los alimentos, por ejemplo, como la gasolina. ¿Ok? Si tú tienes un alimento y lo comes, entonces se extinguió ese bien. Un bien no consumible no se agota por el simple hecho de utilizarlo la primera vez, como como un comedor, como un sillón. ¿Ok? Eso es un bien no consumible.
Los bienes inalienables son aquellos bienes que no se pueden embargar, no son embargables, no son embargables. También se les conoce como bienes inembargables, como un derecho humano, el derecho humano a la libertad, el derecho humano a la seguridad, a la vida, son derechos que no se pueden embargar, naturalmente, ¿ok? Hay derechos humanos y hay derechos, perdón, y hay bienes que son imprescriptibles, que no se pierden por el simple transcurso del tiempo. Y aquí seguimos hablando de derechos que son considerados como parte del patrimonio. ¿Ok? Estos derechos fundamentales que tenemos los hombres, pues son imprescriptibles, no los podemos perder por el simple transcurso del tiempo. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Ok, entonces esos derechos que me dice que no se pierden son parte de los bienes inembargables. Los inembargables son aquellos que no se pueden grabar. ¿Ok? No los puedo dar en garantía, no los podemos tomar en garantía. No se pueden embargar, no puede pesar ninguna carga respecto de ese derecho, que eso es finalmente el embargo. Y los bienes imprescriptibles, que son los últimos que noté, son los bienes que no se extinguen por el simple transcurso del tiempo, porque ocurre el tiempo. ¿Sí me explico? Sí, ya, profesor, gracias. Ok. Vamos a hablar de los bienes principales y los bienes accesorios. Ok. Los bienes principales van a existir por sí mismos y los bienes accesorios necesitan de un bien principal para que puedan existir. Por ejemplo, un bien accesorio, si tú tienes una tornamesa que toque discos, es un bien accesorio, no te sirve de nada ese bien porque no lo vas a poder tocar en tu tocadiscos, por decir algo, ¿no? El bien principal es el tocadisco. Tú vas a necesitar ese tocadisco para tocarlos y el tocadisco no necesita de otro bien para poder reproducir la música del disco. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Vamos a hablar de los bienes divisibles y los bienes indivisibles. Los bienes divisibles son aquellos que si se fraccionan pueden seguir, utilizándose en el mundo del derecho, como una naranja, como una fruta, como un alimento. Si tú lo seccionas, pues lo puedes seguir utilizando, lo puedes seguir consumiendo. Los bienes indivisibles, si los fraccionas, ya no tienen la misma utilidad, ya no sirven, ya no pueden ser utilizables. Como un aparato electrónico, si lo divides, pues ya no va a servir. ¿Ok? Están también los bienes simples y compuestos. ¿Ok? Los bienes simples son aquellos que están elaborados en una sola pieza o los constituyen, se crean, existen, porque son prácticamente una unidad, existen por sí mismos. Y los bienes compuestos están realizados o están ejecutados por varios componentes. Por ejemplo, un bien simple, podemos hablar de una pelota. Es un bien que existe por sí mismo y es una unidad, está compuesto por una sola pieza. Los bienes compuestos están compuestos por más de dos bienes, como un aparato electrónico. Está compuesto por varios componentes. ¿Ok? Un bien simple es un solo bien, una sola pieza. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Ok. Están los bienes presentes y los bienes futuros. Los bienes presentes son los que existen en nuestro momento histórico actual, en nuestra realidad, ¿ok? Los bienes futuros, por ejemplo, ¿qué bien existe en este momento histórico? Todo lo que tú tienes enfrente de ti, tu computadora, tu celular, tu cuaderno, tu pluma. Los bienes futuros son los que van a existir en un momento posterior, como una cosecha. Eso es un bien futuro. Yo voy a plantear una cosecha para que exista en un momento futuro, ¿ok? Creo que no hay mucho que decir. Hay bienes que son del dominio público. Los bienes del dominio público pueden pertenecer a los estados, a la federación, a la Ciudad de México o a los propios municipios. ¿Ok? Son bienes que pertenecen a alguno de esos entes
de gobierno o entes públicos. Y los bienes de dominio privado son los bienes que pertenecen a los particulares. El fundamento de todo el derecho de propiedad en nuestra Constitución es el artículo 27 de la Constitución, que dice que originalmente todas las tierras, todas las aguas pertenecen al Estado. Esa es la propiedad originaria que tiene el Estado, pero a su vez el Estado nos permite que los particulares podamos adquirir la propiedad de ciertos bienes, de ciertas tierras o de ciertas aguas. Esa propiedad que nosotros tenemos como particulares se le llama propiedad derivada. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? En el caso de los terrenos, ¿en cuál de los dos entraría? ¿Como dominio privado? Se supone que originalmente, antes cuando existió por primera vez la República Mexicana, desde que se creó el Estado mexicano, de manera originaria, todo es del Estado, todas las tierras y todas las aguas. Pero a su vez el Estado, esa es la propiedad originaria, a su vez el Estado nos puede conferir, nos puede dar a los particulares esa prerrogativa, ese derecho para poder adquirir algunas tierras o algunas aguas, ¿ok? No todos, porque hay algunos que sí se reserva el Estado, pero cuando el Estado nos da esa oportunidad a los particulares de apropiarnos de ciertas tierras o de ciertas aguas, eso se le conoce como propiedad derivada. ¿Sí me di a entender? Los de dominio privado son los bienes que pertenecen a los particulares. ¿Ok? Los bienes que pertenecen a los particulares. Y además, hay bienes de uso común. Hay bienes que todos podemos utilizar, como la vía pública, como algunos parques, como las bancas de los parques, como algunos lugares que establecen para hacer ejercicio. La vía pública son bienes de uso común. Y ahora, váyame listando por favor el artículo 750 del Código Civil para el Distrito Federal. Cuando lo tengan me dicen por favor, ¿ok? Vamos a hablar ahora de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. Bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Ok? Los bienes muebles son aquellos bienes que se pueden desplazar por sí mismos o pueden ser desplazados por alguna fuerza exterior, que alguien más los desplace. Incluso un animalito como una gallina podría llegar a ser considerado como un bien mueble. ¿Ok? ¿Ya tienen el 750 del Código Civil? ¿Alguien lo tiene? Lista, profesor. Adelante, ¿qué dice? Dice artículo 750. Son bienes inmuebles. 1. El suelo y las construcciones adheridas a él. 2. Las plantas y árboles mientras estuvieron unidos a la tierra y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares. 3. Todo lo que está unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto adherido a él. 4. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanentemente al fondo. 5. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente. 6. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca directa y exclusivamente a la industria o explotación de la misma. 7. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse y las semillas necesarias para el cultivo de la finca. 8. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de estos, salvo convenio en contrario. 9. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquier especie que sirvan para conducir los líquidos o gases de una finca o para extraerlos de ella. 10. Los animales que formen el pie de
de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables en el cultivo de la finca mientras estén destinadas a ese objeto. 11. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condicionados a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. 12. Los derechos reales sobre inmueble. 13. Las líneas telefónicas y telegráficas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Ok, todos esos son bienes inmuebles. Un aljibe es un depósito de agua. Si se fijan, hasta las semillas, hasta el abono que se va a utilizar para cultivar algún terreno en particular, hasta las propias bestias de trabajo, prácticamente son considerados como bienes inmuebles, ¿ok? Un aljibe es un depósito de agua, un palomar, donde esos lugarcitos o esos estandartes donde las palomitas van a tomar agua, etcétera. Todos aquellos bienes que se encuentren incorporados a otro bien, a un bien inmueble y no pueden ser desplazados, porque si son desplazados o son movidos, vamos a afectar la construcción interna del bien inmueble. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es un bien inmueble? Bueno, si yo les pregunto en el examen qué es un bien inmueble, a ver, adelante, Perla. Sí, los bienes inmuebles son los que están establecidos en el artículo 750 del Código Civil para el Distrito Federal. Y les comentaba entonces que todos aquellos bienes que formen parte o que formen parte de la estructura de un bien inmueble y que no puedan ser separados, porque si los separo voy a afectar la estructura de ese bien, pues son considerados como bienes inmuebles en derecho, ¿ok? Si quieren saber qué es un bien inmueble, entonces pueden revisar este precepto legal. ¿Alguna otra duda? Bueno, ok, sí, Perla. Vamos a hablar ahora, antes de hablar de los derechos reales en particular, vamos a hablar de un tema, de una figura que se llama posesión. Es muy importante que ustedes entiendan que la posesión no es un derecho real. Los derechos reales, se los voy a mencionar a continuación, son ciertos derechos previamente ya establecidos en la ley, como el de propiedad. Después de estudiar posesión les voy a platicar cuáles son los derechos reales. Pero la posesión no es un derecho real. La posesión es una facultad o un poder de hecho. Poder de hecho, eso es la posesión. Es un poder de hecho que ejercitamos, que ejercemos las personas respecto de una cosa o de un bien. Se dice que en el caso de los bienes muebles, por ejemplo, la persona que tiene la posesión, que detenta físicamente ese objeto, se asume, existe una presunción en derecho de que la persona que tiene ese bien es el propietario. Si yo tengo en la mano no sé, algún dispositivo electrónico, se presume que ese dispositivo es mío por el simple hecho de que yo lo tengo en mi poder. Yo estoy ejerciendo ese poder en ese momento respecto del bien. ¿Ok? Eso es en el caso de los bienes muebles. En el caso de los bienes inmuebles, se va a presumir que es propietario o se va a asumir en derecho que es propietario la persona que aparezca inscrita en el registro público de la propiedad. ¿Ok? ¿Quién tiene la posesión de un bien inmueble? La persona que pueda ocupar ese inmueble. No necesito ser propietario. Si yo tengo las llaves, si yo puedo disponer, si yo puedo accesar ese bien, eso es posesión, no es propiedad, son cosas totalmente diferentes, ¿ok? Yo puedo utilizar prácticamente ese bien inmueble. Las reglas de la posesión las pueden revisar a partir del artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando, de la posesión? ¿Me podría repetir lo de bienes inmuebles y bienes muebles, por favor, profesor? ¿De los bienes muebles e inmuebles? Sí. Ok. Se entiende que la persona que tiene la posesión de un bien mueble, si yo lo tengo en la mano, la ley presume que yo soy el propietario, en el caso de los bienes muebles, ¿ok? En el caso de los bienes inmuebles, va a tener la posesión la persona que tenga acceso, la que tenga las llaves, el que pueda ingresar, el que pueda ocupar de manera legítima ese bien inmueble, ¿ok?
Bueno, entonces, esto es importante porque la ley prevé algunos mecanismos. En caso de que se pierda la posesión de un bien, la ley prevé ciertos mecanismos para recuperar la posesión. Incluso, si una persona, sin consentimiento de la persona que tiene la posesión, le quita la posesión de un bien mueble, si yo les quito esa posesión automáticamente de un bien mueble, yo puedo estar cometiendo el delito de robo. Te voy a quitar la posesión de un bien mueble sin tu consentimiento. Eso es robo. Si yo les quito la posesión de un bien inmueble sin su consentimiento, eso es un delito que se llama despojo. Y esos delitos pues los tendrán que conocer las autoridades competentes. Ante el Ministerio Público se tendrá que hacer del conocimiento y en su momento el Ministerio Público va a determinar si ejercita una acción penal. ¿Ok? En materia civil, ¿cómo funciona? Si una persona me quita la posesión sin mi consentimiento, yo tengo la posesión legítima de un bien mueble o inmueble y yo quiero recuperarla a través de un juicio en materia civil, la posesión se recupera a través de una figura, de una acción legal que se llama reivindicatoria. Acción reivindicatoria. ¿Ok? Esa es la acción que yo tengo que ejercer en la vía civil si yo quisiera recuperar la posesión, no propiedad, respecto de algún bien mueble o inmueble. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? Bueno, las personas que perdieron la posesión de buena fe sí pueden ejercitar la acción reivindicatoria. Las personas que adquirieron la posesión de mala fe, como por ejemplo un paracaidista en un bien inmueble, pues no pueden demandar la acción reivindicatoria, obviamente. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de las causas por virtud de las cuales se puede perder. ¿Cómo se puede perder la posesión? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, la posesión de un bien se puede perder en primer lugar por abandono. Si el bien está abandonado, si yo abandono el bien, tengo en la mano una pluma, la tiro a la basura y ya me olvido de la pluma, ya abandoné la posesión de ese bien. En segundo lugar, por cesión gratuita u onerosa. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo cederle, transmitirle a alguien la posesión gratis, sin que haya ningún tipo de contraprestación, sin que me dé dinero, u onerosa, cuando hay un precio. Te voy a transmitir la posesión, pero dame dinero. ¿Ok? La tercera manera por la cual se puede perder la posesión es por la destrucción del bien. Yo tenía la posesión de un carro, pero se perdió o se destruyó, pues ya no voy a tener la posesión, naturalmente. Y si el bien deja de estar dentro del comercio, pues también voy a perder la posesión. ¿Ok? ¿De qué otra manera se puede perder la posesión en cuarto lugar? A través de una resolución judicial. Si algún juez a través de una sentencia estima que una persona debe de perder la posesión, pues la perderá. En quinto lugar, en el caso de los bienes inmuebles, como les comentaba, pues por despojo. Si una persona le quita la posesión a otra de un bien inmueble, pues eso es despojo, se puede perder. Y se considera que ya opera el despojo para efectos civiles si la persona que ejerció el despojo tiene más de un año con la posesión que adquirió de manera ilegítima, despojado más de un año. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O no, niñas? Yo, profe, con eso del despojo, Ajá. no entiendo eso de que, o sea, si la persona ya tiene un año con, por ejemplo, con el bien que haya quitado, ¿qué pasa? El despojo solamente se actualiza, o solamente existe esta figura en el caso de los bienes inmuebles. Si tú tienes la posesión de tu casa, aunque sea rentada, tú tienes las llaves de tu casa. Quiere decir que tú tienes la posesión de tu casa.
¿ok? Si una persona sin tu consentimiento, de repente llegas y está en tu casa, te planta y te cambió las chapas, pues ya no tienes la posesión, ya la perdiste, te está despojando, porque tú tienes la posesión legítima de ese inmueble, tú tenías las llaves. Para efectos penales lo puedes hacer del conocimiento de la autoridad de manera inmediata, pero para efectos civiles se tienes que esperar un año de haber sido despojada para reclamar la posesión. ¿Sí me explico? Sí, pero Ok. una compañera dice que si hay algún problema se conecta a las 4, profesor. No, no hay problema. Gracias. Sí. Bueno, en el caso de el despojo y el robo, ¿qué diferencia hay? En los dos casos, robo y despojo, se le está quitando la posesión sin el consentimiento de las personas. En el caso del despojo hablamos de bienes inmuebles y en el caso del robo hablamos de bienes muebles, ¿ok? ¿Sí está claro, André? Nada más así. Sí, profesor, gracias. Ok. Otra manera de perder la posesión, como yo les decía, es a través de la reivindicación. Si yo quiero reclamar la posesión es a través de esta acción que les decía, que es la acción reivindicatoria, y el juez va a dictar una sentencia donde va a declarar que la persona que posee de manera ilegítima va a perder esa posesión justo por esta reivindicación. Y la última manera de perder la posesión es por expropiación, por causas de utilidad pública. Si el gobierno decide, por ejemplo, yo tengo una casa en un lugar donde a lo mejor van a construir una carretera, pues el gobierno necesita construir por donde atraviese mi casa esa carretera, me va a expropiar. ¿Sabes que este inmueble ya no va a ser tuyo? Necesitamos demolerlo para que por ese lapso, por ese camino atraviese una carretera. Contra la expropiación no procede ningún tipo de recurso legal, porque es más importante el bien del Estado que el bien de los particulares. Pero si el Estado me va a expropiar, los particulares tenemos derecho a recibir una indemnización, obviamente justa. Contra la indemnización que no es justa, ahí sí podemos plantear algún tipo de recurso legal. Si yo tengo la posesión de un inmueble y el gobierno me dice, salte porque voy a construir una carretera, te voy a expropiar, pues ni modo. Contra la expropiación no es recurso legal, pero indemnízame. Y si no me indemnizas conforme a derecho, pues entonces ahí sí lo voy a impugnar, lo voy a atacar, lo voy a litigar. ¿Tienen alguna duda de estas causas de pérdidas de la posesión? Yo tengo de la reivindicación. ¿Me lo puede repetir, por favor? Si yo quiero recuperar la posesión de un bien en materia civil, hay el nombre que recibe la acción que tengo que ejercer, se llama acción reivindicatoria. Nada más. Eso es todo. ¿Sí, Kelly? Sí, gracias. Ok. Ahora sí, ya que terminamos de hablar de la posesión, vamos a hablar ahora sí concretamente de los derechos reales. ¿Cuáles son los derechos reales? Hay dos teorías en derecho civil. Hay una teoría que se llama teoría de los números clausus. Los números clausus o números cerrados. Y hay otra teoría que se llama de los números apertus o números abiertos. La teoría de los números clausus dice que los derechos reales están contados. Solamente son los que les voy a mencionar a continuación. Y la teoría de los números apertus dice que los derechos reales, aparte de los que les voy a mencionar, pueden ser muchos otros, casi cualquier derecho que tenemos respecto de una cosa, de un bien. Lo cierto es que tanto el código como los doctrinarios nos basamos 100% en la teoría de los números clausus o cerrados, porque los derechos reales están perfectamente determinados en la ley, en el Código Civil. ¿Ok? Entonces, son contados los derechos reales que vamos a platicar. Los derechos reales son derecho de propiedad, derecho de usufructo, de uso, habitación, servidumbre, prenda e hipoteca. Estos dos últimos son de garantía, la prenda y la hipoteca. Todos los vamos a explicar. Y ya cuando concluyamos esto, pues habremos concluido nuestro curso. ¿Ok? Bueno,
Esta es la teoría de los números clausus. La teoría de los números clausus o cerrados dice que solamente estos son los derechos reales, no otros. En esta nos vamos a basar, ¿ok? Vamos a hablar de la propiedad, el primer derecho. El derecho real por excelencia, este es el derecho real más importante. Lo que tienen que saber del derecho real de propiedad, recuerden que cuando hablamos de derechos reales, asumimos que la palabra real viene de res rei, del latín res rei, que significa cosa. Eso significa en latín, ¿ok? Por eso los derechos reales, todos los derechos reales son derechos referentes a las cosas o a los bienes, ¿ok? Bueno, el primer derecho es el derecho de propiedad. Y el derecho de propiedad está compuesto por 3 pequeños derechos. Aquí gira en torno toda la teoría de los bienes. Si ustedes entendieron esto, ya entendieron derecho de bienes. El derecho de propiedad está compuesto por derecho de uso, derecho de goce y derecho de disfrute. ¿Ok? El derecho de uso es el derecho que tenemos para utilizar un bien. Cuando podemos utilizar un bien, se supone que tenemos el derecho de uso. El derecho de goce es el derecho que tiene una persona para disponer libremente de ese bien. Solamente el propietario podría tener este derecho. Yo lo puedo vender, lo puedo rentar, lo puedo destruir, lo puedo hipotecar, puedo disponer libremente del bien como quiera. Y el derecho de disfrute es el tercero de estos derechos. Entonces, el derecho de propiedad se compone de 3 derechos: uso, goce y disfrute. El derecho de disfrute es el derecho a percibir o a tener los frutos de un bien. Lo vamos a ver más adelante, no se inquieten. Lo vamos a ver en unos momentos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Bueno. A ver, perdón. Sí. A ver si le entendí. El derecho de uso es el que tenemos para utilizar como nosotros queramos, ¿no? En un bien. Puedes utilizar. Si tú tienes una pluma, la estás utilizando, estás escribiendo. ¿Ok? Y entonces el de disfrute es el que tenemos para disponer. No, El derecho de goce es el que tienes para Goce, disponer. perdón. Goce, exacto. Y el derecho Y de el del disfrute, disfrute, cuando tú puedes obtener los frutos. Por ejemplo, si tú tienes un terreno y ese terreno está siendo cosechado y da jitomates, esos frutos son tuyos. ok. Gracias. Sí. Bueno, hay una modalidad del derecho de propiedad que se le conoce como la copropiedad. La copropiedad se da cuando 2 o varias personas son propietarias de un mismo bien. ¿Ok? Creo que eso está claro. Si ustedes quieren revisar las reglas especiales del derecho de la copropiedad, lo pueden revisar a través desde el artículo 938 del Código Civil para el Distrito Federal. Si yo soy propietario, junto con otras 5 personas, de un bien inmueble, la parte de cada copropietario en derecho se le conoce como parte alícuota. ¿Cuál es mi parte de la copropiedad? Pues mi parte alícuota. Esa es mi parte de la copropiedad. Así se le conoce en derecho. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, ahora, hay una modalidad especial de la copropiedad tratándose de bienes inmuebles. Y me estoy refiriendo al famoso, algo que han escuchado, régimen de propiedad en condominio. Todos han escuchado hablar del régimen de propiedad en condominio. Esta es una modalidad de la copropiedad. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Vamos a pensar en uno de estos conjuntos habitacionales que están compuestos por varios departamentos. Y cada miembro, más bien cada departamento tiene un dueño, ¿sí? Lo cierto es que yo soy dueño de mi departamento. Entonces, ¿de qué somos copropietarios? Pues de las áreas comunes. ¿Cuáles son las áreas comunes? Pues pueden ser los pasillos, puede ser el gimnasio, puede ser el salón de usos múltiples, en algunos casos el estacionamiento, cuando no viene incluido con el departamento. ¿Y en qué porcentaje? ¿En qué porcentaje voy a ser copropietario de esas áreas comunes? Pues lo que representa en proporción mi inmueble. Si mi departamentito de la totalidad de ese conjunto representa el 0.03%, en ese porcentaje voy a ser copropietario de las áreas comunes.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, esto del condominio lo pueden revisar en el Código Civil también, en el artículo 951 del Código Civil para el Distrito Federal. La materia civil es local, quiere decir que cada estado tiene su propio Código Civil, su propia legislación civil. En consecuencia, cada estado tiene su propia ley que regula el régimen de propiedad en condominio. Aquí en México, en la Ciudad de México, hay una ley del régimen de la propiedad en condominio para la Ciudad de México. Y hay 3 tipos de condominios: los condominios horizontales, los verticales y los mixtos. Y esto no es complicado de entender. Los condominios verticales son los que se construyen para arriba. Yo soy propietario del departamento de la planta baja, hay otro departamento arriba, en el primer piso, en el segundo piso, tercer piso, los que se construyen para arriba o para abajo, porque también hay condominios que pueden ser así, ¿no? Bueno, los condominios horizontales son los que se construyen a lo largo, hacia el horizonte. Y los condominios mixtos son aquellos más conocidos por todos, están construidos a lo largo y para arriba. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda de esto que les estoy comentando? Buenas tardes, profe. No, gracias. Ok, gracias. Profe, ¿podría repetir, por favor? Sí, hay 3 tipos de condominios: los verticales, los horizontales y los mixtos. Los verticales son los que están construidos para arriba. Los horizontales son los que están construidos hacia el horizonte, línea vertical. Y los mixtos es una combinación de ambos, tanto al horizonte como para arriba. ¿Ok? Torres que incluyen varios departamentos. ¿Sí está claro? Sí, profe, gracias. Okay. Bueno, obviamente también esta copropiedad se puede extinguir, como les platicaba, por utilidad pública en el caso de la expropiación. Y en estos asuntos se torna más complicado porque hay varias personas y se vuelve un lío cuando hay varias personas involucradas. Pero naturalmente el Estado puede tomar esta decisión. ¿Ok? Vamos a hablar de algunas reglas especiales en torno al derecho de la propiedad. Por ejemplo, el derecho a las ramas, este derecho de las ramas y de los árboles que establece como regla especial el Código Civil. ¿Qué pasa si un árbol, el árbol del vecino, que está en propiedad del vecino, una rama de ese árbol invade mi propiedad? ¿Qué puedo hacer en ese supuesto? ¿Alguien sabe? Yo no, profe. ¿Profe? ¿Perdón? ¿Perdón, Marifer? ¿Me podría repetir, por favor, la pregunta? Sí, ¿qué pasa si un árbol que está en el terreno del vecino tiene ramas y esas ramas invaden mi casa o mi propiedad? ¿Qué puedo hacer? Pues se supone que si invaden su hogar, lo que le pertenece a usted, sí lo puede cortar, ¿no? Solo la parte que invade Claro, la parte de su hogar, esa es porque ya está en su propiedad. Así es, esa es la regla que establece el Código Civil. Digo, de manera amistosa se lo puedo comentar al vecino y si no, pues la ley me autoriza a cortar la parte de esa rama, ¿ok? Para que ustedes conozcan esta regla especial. Hay un derecho especial en el derecho de propiedad que se llama derecho de medianería. ¿Cuál es el derecho de la medianería? De los muros, de las paredes. Por ejemplo, en este caso de los condominios, a lo mejor la pared de mi casa es la pared de la casa, es la pared de mi sala es la pared de la sala del vecino. ¿De quién es esa pared? ¿Mío o del vecino? De usted. Bueno, De los dos, De ¿no? ambos. De ambos. El lado de mi pared es mío, el lado de la pared del vecino pues es del vecino. Y si colinda con un vecino, pues obviamente no puedo establecer ningún tipo de ventana o de acceso. ¿Ok? Si esa pared colinda al exterior, pues a lo mejor sí puedo poner una ventana, si no afecta a algún tipo de tercero, si es que da al exterior. Esa es una regla que deben de conocer. Por ejemplo, en el caso de los animales, hay también reglas referentes a la apropiación de los animales. Apropiación de los animales. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante.
es como cuando una casa está más alta que otra y no pueden poner una ventana viendo hacia la casa, ¿no? Creo que eso es delito, ¿no? Algo así me habían comentado, algo así escuché, No que es no un, podían poner una ventana viendo hacia al patio de la casa o dentro de la casa de otro, ¿no? no es un delito. Para empezar, no es un ¿No? delito. Esto que estamos platicando es estrictamente civil, ¿ok? Número uno, puede ser una falta administrativa si es que dentro de los reglamentos de construcción está prohibido hacer eso. Y número dos, en materia civil, si da al exterior yo lo puedo hacer, pero si invade la privacidad del vecino, ahí sí no lo puedo hacer. En materia civil está prohibido hacer eso, pero civil, no penal, ¿ok? Gracias. Ok, bueno, ¿alguna otra duda? Los propietarios de los animales. Los animales recuerden que pueden ser considerados como bienes inmuebles porque pueden ser objeto de apropiación del hombre. Pero en el caso de vamos a plantear otros supuestos. Los animales de caza, los animales que pueden cazar algunos animales que están permitidos por la ley naturalmente. Si yo tengo un perro de caza y ese perro de caza captura algún animal, pues el animal que capture va a ser de mi propiedad. Si tengo un animal bravío, por ejemplo, pues civilmente yo tengo que responder por los daños que le ocasiona a otra persona. Entonces tengan cuidado con sus perritos y sus animalitos, porque tienen que responder por los gastos médicos, hospitalarios e indemnizar si ya ocurre una situación mayor. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Bueno, No, profe. vamos a hablar de otra regla especial. Cuando las personas se casan, se unen, contraen nupcias, hablando del matrimonio, hay dos posibilidades: que se casen bajo el régimen de separación de bienes o sociedad conyugal. Separación de bienes, cada quien es dueño de lo suyo, y en sociedad conyugal, los bienes que adquieran durante el matrimonio pues, serán de ambos. ¿Okay? Pero hay ciertos bienes que no forman parte, que nunca van a formar parte de la sociedad conyugal. ¿Como cuáles? Los bienes que adquieren por herencia o legado. ¿Qué es eso de legado? Cuando yo hablo de herencia es porque me estoy refiriendo a todos los bienes, a todas mis cosas. Se los voy a dejar a alguien más. Todas mis cosas se las voy a dejar a mi esposa. Eso es mi herencia y la totalidad del patrimonio de la persona que va a dejar a título de herencia un patrimonio. ¿Ok? Cuando hablo de legado, me refiero a que yo voy a heredar a título particular una cosa. Todas mis cosas se las dejo a mi esposa. Ella es mi heredera, porque le estoy dejando todo mi patrimonio. Excepto este carro, que se lo voy a dejar a mi tío, porque le gusta este carro. Cuando yo heredo una cosa en particular, eso se le llama legado. Y si alguno de los esposos adquiere los bienes que adquieren los esposos por herencia o legado, esos no entran a la sociedad conyugal. ¿Está claro esto? Es bueno saberlo, profe. Es bueno saberlo, sí es. Profe, Sí, también adelante. aplica con lo que, por ejemplo, lo que hayan producido antes del matrimonio, Justo eso eso voy. ya no es, por lo que hayan hecho, o sea, no por herencia. Lo que haya trabajado, por ejemplo, yo trabajé y yo hice una casa por mí, pero fue antes del matrimonio, entonces no cuenta para la sociedad conyugal, ¿verdad? Es correcto, es justo lo que iba. Los bienes que adquieren los cónyuges, no cónyuge, cónyuges, los bienes que adquieren los cónyuges antes de haberse casado bajo el régimen de sociedad conyugal son de cada uno de ellos. ¿Ok? Hay otro supuesto que se le conoce como los tesoros, sí están regulados en la ley los tesoros. Y vamos a entender por tesoros ese conjunto de dinero o de alhajas cuyo propietario se ignore. Si yo me encuentro dinero o alhajas e ignoro de quién son, pues eso es un tesoro. Y si lo adquirí, pues eso no entra en la sociedad conyugal tampoco. Tampoco el don de la fortuna. ¿Alguien ha escuchado hablar del don de la fortuna? ¿Saben qué es el don de la fortuna? No, yo no, profe. Si te ganas el melate, si te ganas la lotería, el progol, todos esos dineros que puedes ganar a través de sorteos públicos, eso es don de la fortuna. Si te lo ganas, eso no entra en la sociedad conyugal. Obviamente, ustedes pueden cambiar las reglas. Hay una figura, y eso lo verán en derecho de familia, que se llama capitulaciones matrimoniales.
Y aunque estén en separación de bienes, que ustedes tengan una herencia que es suya, pueden hacer capitulaciones matrimoniales, es su voluntad, y establecer, bueno, si nos separamos, te quiero dejar este terreno que adquirí por herencia, no te voy a dejar desamparado o desamparada. Lo pueden establecer en las capitulaciones. ¿Ok? ¿Aquí tienen alguna duda? Bueno, en derecho de bienes, también, en derecho de propiedad, también se estudia un tema que se llama derecho de accesión. Cuando ustedes estudian derecho de accesión, ahora sí, ustedes van a estudiar cuáles son los tipos de frutos. Ahorita que hablábamos del derecho de disfrute, hay 3 tipos de frutos. Entonces el derecho de accesión estudia qué tipos de frutos hay. Y hay 3 tipos de frutos. Los frutos naturales, los frutos civiles y los frutos industriales. Los frutos naturales son los que se dan como consecuencia directa de la naturaleza. Si yo tengo un terreno y cosecho jitomates o mangos, pues esos frutos van a ser propiedad del propietario. Ese es el derecho de disfrute, poder obtener y disponer de esos frutos. Si mi terreno me da frutos, yo puedo disponer libremente de ellos. Esos son frutos naturales. Los frutos civiles son aquellos que se dan o que puedo obtener como consecuencia de una figura jurídica en materia civil, como por ejemplo el arrendamiento. Si yo soy propietario de una casa y la voy a rentar, esa renta es un fruto civil. Me estoy enriqueciendo con el fruto de ese inmueble, es un fruto civil. Se obtiene como consecuencia jurídica de la existencia de una institución del derecho. ¿Sí está claro? Ok. Y los frutos industriales. Ahora que estábamos hablando de las empresas, de las personas morales, de los socios, de los accionistas, cuando una persona va a crear una empresa, una sociedad, aporta capital y ese capital está representado ya sea por acciones o por partes sociales. Yo voy a crear una empresa con ustedes, una sociedad anónima. Voy a aportar 25,000 pesos y esos 25,000 pesos van a estar representados por acciones. Esas acciones me pueden dar derechos para percibir utilidades o ganancias. Cuando yo perciba dinero porque soy titular de una acción, a la empresa le fue muy bien. Entonces, como yo aporté 25,000 pesos, voy a poder enriquecerme con 50,000 pesos porque hicimos una operación interesante. ¿Ok? Eso es un fruto industrial, los frutos que se derivan como consecuencia de la participación en una empresa. ¿Está claro? Ok. Vamos a hablar del dominio de las, gracias Nancy, del dominio de las aguas. Yo les comentaba hace un momento que originariamente todo lo corresponde a la nación, y esa es la propiedad originaria que tiene el Estado. Pero nosotros los particulares podemos ser propietarios de ciertas tierras o de ciertas aguas. Cuando nosotros como particulares somos propietarios de esas tierras o de esas aguas, la propiedad que tenemos los particulares se le conoce como propiedad derivada. Y también podemos ser propietarios de ciertas aguas. Vamos a suponer que yo soy propietario de una hacienda enorme, donde existe una pequeña laguna. Pues esa laguna es propiedad mía porque yo soy propietario de la hacienda. ¿Sí me explico o no? ¿Me lo podría repetir, profe? Sí, si yo soy propietario de una hacienda y en esa hacienda hay un lago, yo soy propietario del lago. Puedo ejercer el dominio, puedo actuar como dueño respecto de esas aguas. ¿Ok? Sí. Ok. Y aquí vamos a estudiar 2 figuras. Ojo, son conceptos nuevos. Así que toda su atención, por favor. Abulsión y aluvión son 2 figuras nuevas, pero no son complicadas. Vamos a suponer que yo tengo esta hacienda enorme y tengo un lago, pero tengo un vecino que también es millonario y también tiene una hacienda. Y ese lago no nada más está en la parte de mi hacienda, también está en la parte de la hacienda del vecino. ¿Ok? Compartimos lago, tanto el vecino como yo. Bueno,
Pero primero vamos a hablar de la abulsión. Vamos a hablar de la abulsión. ¿Qué pasa si ese lago, por las fuerzas del agua, desprende un pedacito de tierra o un gran pedazo de tierra y la corriente del agua lleva ese pedazo de tierra a la hacienda del vecino? Pues yo ya perdí ese pedazo de tierra, ya va a ser propiedad del vecino. Eso se llama abulsión. Cuando por la fuerza del agua se desprende una porción de tierra, va a parar al terreno del vecino. Yo ya perdí esa porción y ahora el vecino será propietario de esa porción de tierra. ¿Sí está claro? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí. Si yo tengo una hacienda con un lago y el agua desprende una porción de tierra y la corriente del agua la lleva a la propiedad del vecino, esa porción de tierra ya es del vecino, yo ya la perdí. Pero esa fuerza del agua que desprende esa porción de tierra y la corriente del agua la lleva, ese fenómeno se llama abulsión. ¿Sí está claro? Sí, gracias, profe. Okay. Ahora vamos a hablar del aluvión. El aluvión es totalmente lo contrario. Si al vecino se le desprende un pedazo de tierra y el agua, la corriente del agua lleva ese pedazo de tierra a mi hacienda, pues yo ya soy propietario de esa porción de tierra. El vecino ya la perdió y yo ya la gané. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema a continuación importantísimo. Vamos a hablar de derechos preferenciales. Un tema que se llama derechos preferenciales. Es muy importante, toda su atención. Cuando hablamos de derechos preferenciales, podemos hablar de tres figuras. Derecho de preferencia, derecho del tanto y derecho de preferencia por el tanto. Derecho de preferencia, derecho del tanto y derecho de preferencia por el tanto. Vamos a hablar del primero de ellos, del derecho de preferencia. Cuando varias personas son copropietarias, ejercen el derecho de propiedad respecto de una sola persona, respecto de un solo bien. Vamos a pensar que es igual 5 personas son copropietarias de una casa o de un bien inmueble. ¿Ok? Recuerden que la parte de cada copropietario se le conoce como parte alícuota. ¿Y qué pasa si uno de los copropietarios quiere vender su parte? ¿Se puede? Claro que se puede. Pero antes de que se la venda a un tercero, se la tengo que ofrecer a los demás copropietarios, porque los demás copropietarios tienen derecho a ser preferidos en esa venta, antes que un tercero. Oigan, copropietarios, quiero vender mi parte. Antes de que se la venda a Juan Pérez, ¿alguno de ustedes está interesado en adquirirla? Si yo no respeto ese derecho, esa compraventa se puede anular, Y estos copropietarios tienen que hacer valer su respuesta dentro del plazo de 30 días. Antes la ley hablaba de 15, ahora habla de 30 días. Tienen 30 días para decirme si les interesa mi parte o no, porque si no yo se la voy a vender a Juan Pérez. Y tiene que ser por escrito. Eso es un derecho preferencial o un derecho de preferencia. ¿Ok? El derecho a ser preferido en igualdad de circunstancias en un negocio jurídico para adquirir. Y se puede dar en la copropiedad, en la herencia o en el usufructo. Eso se los voy a explicar ahorita, no se inquieten. ¿Okay? Cuando se da en la copropiedad, específicamente en la copropiedad, ese derecho de preferencia se le conoce como derecho del tanto. Repito, en la copropiedad, específicamente en la copropiedad, si yo quiero vender mi parte alicuota, mi parte como copropietario, primero tienen derecho el resto de los copropietarios a ser preferidos en esa venta. En la copropiedad específicamente este derecho preferencial se le conoce como derecho del tanto. Yo tengo derecho a adquirir tu tanto como copropietario antes de que lo vendas a un tercero. ¿Hasta aquí alguna duda?
Entonces el derecho del tanto lo ejercen los copropietarios, ¿no? Exactamente, así es correcto, así es. Y el derecho de preferencia lo ejerce el quien lo va a vender. Por ejemplo, los coherederos, a eso voy, Ah, los ok. coherederos. Si tú y yo adquirimos un inmueble por partes iguales, tú y yo somos coherederos, y si yo quiero vender mi parte, yo tengo que respetar tu derecho de preferencia. Oye, Perla, voy a vender esto que adquirimos vía herencia tú y yo, ¿te interesa? Tienes 30 días para decirme si te interesa o no. Eso simplemente es derecho de preferencia, ¿ok? O en el caso del usufructo, recuerden que el derecho de propiedad se puede dividir en 3 derechos: uso, goce y disfrute. A lo mejor, el contrato de arrendamiento es un ejemplo por excelencia. A lo mejor yo soy propietario de un departamento y lo voy a rentar. Yo me reservo el goce, yo soy el que puede actuar como dueño, pero al inquilino le voy a dar el derecho para que use el uso y para que disfrute, para que obtenga los frutos. Hay contratos de arrendamiento donde se prohíbe subarrendar, pero bueno, vamos a suponer que aquí se permite. Oye, inquilino, puedes usar el inmueble y lo puedes rentar. Pues cuando yo le doy a alguien ese usufructo, el usufructuario, la persona que tiene el derecho de uso y de disfrute, también tiene un derecho para ser preferido en una venta antes que un tercero. ¿Sí me explico o no? Creo que sí. Y me voy a detener específicamente en este caso del arrendamiento, porque este es el caso particular justamente del derecho de preferencia por el tanto. Así se le llama específicamente al derecho que tiene el inquilino, el arrendatario, a ser preferido. Pero se tienen que cumplir ciertos requisitos. Si yo le rento a una persona un departamento y esa persona, número 1, va al corriente en el pago de rentas, si va corriente en el pago de rentas, y número 2, me ha rentado por lo menos un año, ese inquilino tiene derecho a ser preferido en una venta. Oye, Juan, me lleva a rentar un año y eres muy pagador, vas al corriente. Fíjate que quiero vender el inmueble, pero antes de vendérselo a alguien, tú tienes derecho a ser preferido. Tienes 30 días para decirme si te interesa comprarme el inmueble que te rento o no. A ese derecho, específicamente en el arrendamiento, se le conoce como derecho de preferencia por el tanto. Y está previsto en el artículo 2448J del Código Civil para el Distrito Federal. Si no respeto este derecho, se anula la venta. Un notario nunca se va a aventar a hacer una compraventa cuando hay inquilinos, si es que no renuncian de manera expresa y primaria a ese derecho de preferencia. ¿Sí está claro o no? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Bueno, esto es lo que me interesa que sepan en términos generales del derecho de propiedad, ¿ok? Porque también es una cuestión muy general. Ya terminamos el primer derecho real. Vamos a hablar del segundo derecho real a partir de este momento. Vamos a hablar del usufructo. Ahora sí, vamos a hablar del famoso usufructo. Y como les comenté anteriormente, recuerden que el derecho de propiedad se divide en 3 derechos: derecho de uso, derecho de goce y derecho de disfrute. Cuando yo como propietario, porque yo tengo los 3 derechos, me reservo, me quedo con el derecho de goce, el derecho a disponer del inmueble como yo quiera, y le doy a una persona más, le transfiero el derecho nada más de uso y el de disfrute. Puedes usar, utilízalo, y si te da frutos, pues enhorabuena, aprovéchalos. Pero el derecho de goce yo me lo quedo, yo puedo disponer del bien. Eso se llama usufructo y viene regulado a partir del artículo 980 del Código Civil para el Distrito Federal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Yo, profe, ¿me puede repetir eso? Sí. Yo como propietario tengo esos 3 derechos: derecho de uso, de goce y de disfrute. Si yo me reservo el derecho de goce, el derecho a disponer como propietario, y le doy a alguien más los otros 2 derechos, el de uso y el de disfrute, eso se llama usufructo.
La persona que se reserva el derecho de uso, el derecho de goce, perdónenme. La persona que se reserva el derecho de goce para actuar como dueño y disponer libremente del inmueble, se le conoce como nudo propietario. Nudo propietario. Yo me reservé el derecho de goce. Yo soy el nudo propietario. ¿Ok? A la persona que le transmití el derecho de uso y el de disfrute, se le conoce como usufructuario. Usufructuario. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, niños? Bueno. Sí, sí, Fernando, claro que sí. La persona, recuerden que en el usufructo, una persona, el propietario, se queda con el derecho de goce para disponer del inmueble. Ese se le conoce como nudo propietario. ¿Ok? Y si yo le transmito el derecho de uso y de disfrute a otra persona, la persona que tenga esos derechos de uso y de disfrute se le va a conocer como usufructuario. ¿Ok? Es eso. Y el usufructo se puede dar de dos maneras. Puede ser temporal o puede ser vitalicio. Yo puedo establecer, yo le puedo dar a alguien el usufructo. ¿Sabes qué, Fernando? Pues te doy el usufructo de mi casa por 5 años. Disfrútalo. No voy a estar en la ciudad. Usa y disfruta mi casa, pero el propietario sigo siendo yo. ¿Ok? Si se acaban los 5 años, se extingue el usufructo. O puede ser vitalicio. Te doy ese derecho de por vida. Usa y disfruta mi casa toda la vida, hasta que te mueras tú o hasta que me muera yo. ¿Ok? Incluso el usufructo se puede dejar a través de un testamento. Se puede establecer a través de un testamento. Si yo cuando me muera tengo miedo a que mi hijo vaya a sacar a mi esposa de la casa, le puedo transmitir a mi esposa: a ti, esposa, te dejo el goce, y a ti, hijo, te voy a dejar nada más el uso y el disfrute para que no saques a tu mamá de la casa cuando crezcas. Profe, Sí, pero si esta persona que, por ejemplo, dio el uso y el goce, digo, y el disfrute vitalicio, que dice que es ya de por vida, y si se arrepiente lo puede sí, anular. claro, ahorita les voy a decir las causas de extinción. Exacto, ahorita les voy a decir las causas de extinción. Claro que sí. ¿Qué pasa, de hecho, si se extingue el usufructo? ¿Qué pasa si se acaba? Como si fueran imanes, los derechos, esos tres derechos se vuelven a unir. El derecho de uso y de disfrute se van a unir otra vez al derecho de goce, a favor del nudo propietario. A eso se le llama consolidación de la propiedad. Se vuelve a consolidar el derecho de propiedad. Ya se acabó el usufructo. Bueno, pues esos tres derechos se van a volver a unir para crear de nueva cuenta el derecho de propiedad, a favor obviamente del nudo propietario. Y ojo, porque esa consolidación de propiedad causa impuestos. ¿Okay? ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? Bueno, ¿de qué manera se puede extinguir el usufructo? Ahora sí. Número 1, por muerte del usufructuario. Si yo le di el usufructo a una persona y fallece, pues acaba el usufructo. ¿Ok? Número 2, por vencimiento del plazo. Si yo les di el usufructo 5 años, acaban los 5 años, pues se extingue automáticamente. Número 3, se cumple una condición. ¿Qué es esto? Yo te voy a dar el uso y el disfrute de mi casa. Úsala y disfrútala, porque yo no voy a estar en la ciudad. Pero si regreso, me devuelves mi casa. Si se cumple esa condición y regreso, se extingue el usufructo. Cumplimiento de una condición. Número 4. Consolidación de la propiedad. Consolidación de la propiedad, lo mismo que les había comentado.
Si se extingue el usufructo, automáticamente los tres derechos de uso, gozo y disfrute se reúnen para consolidar de nueva cuenta el derecho de propiedad y causa impuesto. ¿Ok? Siguiente. Por prescripción. Lo vamos a ver más adelante, más tardecito. Prescripción. La prescripción es la pérdida o la adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Yo puedo perder por el simple transcurso del tiempo el derecho de usufructo. ¿Ok? Siguiente. Perdón, ¿es la pérdida o adquisición por qué? Pérdida o adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Al ratito lo vamos a ver, no te preocupes. Pero es la pérdida o adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. ¿Ok? Gracias. Renuncia del usufructuario. Si el usufructuario dice, ya no me interesa seguir teniendo el usufructo, pues se extingue, naturalmente. Por la pérdida o destrucción del objeto, obviamente. Si yo les di en usufructo a mi carro y se choca y es pérdida total, o alguien se lo roba, pues se extingue el usufructo. ¿Sí? Siguiente. Porque el nudo propietario dé por concluido el derecho. Porque cese el derecho. Yo como nudo propietario quiero revocar, quiero extinguir ese usufructo. Ya, adiós, no me interesa. Incluso se puede transmitir por cesión. Si el usufructuario transmite el derecho de usufructo o el nudo propietario transmite el derecho de goce, pues se extingue el usufructo. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bueno, en algunos casos, para adquirir el usufructo se puede pedir una garantía, una fianza, por ejemplo, garantía o fianza. Cuando van a rentar una casa, pues prácticamente es un usufructo. Cuando van a rentar una casa, a lo mejor les piden 3 depósitos de renta o 2. Si les pidieron esa condicionante y no la cumplen, se puede extinguir ese usufructo. Es un usufructo el arrendamiento al final. Si no les piden garantía, pues finalmente no es un requisito, no se extingue el usufructo porque no la den, porque no se pactó así. ¿Sí está claro? Bueno, es todo lo que me interesa que sepan de usufructo. Son las reglas más importantes. Vamos a hablar del siguiente derecho real, que es el derecho de uso. Y después del de habitación. ¿Ok? El derecho de uso, como ya lo habíamos platicado, consiste en utilizar. Pero el derecho de uso recae sobre los bienes muebles. Ojo. Y el derecho de habitación se refiere a bienes inmuebles. Cuando yo tengo el derecho para utilizar un bien mueble, eso se le conoce como derecho de uso. Yo soy propietario de una pluma. Y si le doy el derecho de uso a otra persona, pues puedo utilizarla. En los bienes inmuebles es el derecho de habitación. Como por ejemplo, si ustedes van a un hotel y rentan una habitación, tienen derecho para habitarla, para ocuparla, para utilizarla. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Ok. Y es lo único que me interesa que sepan del derecho de uso y habitación. Realmente no hay mucho que decir en torno a esto. Vamos a platicar de otro derecho real a continuación, y este pudiera ser el más complicado, así que toda su atención. Vamos a hablar de la servidumbre. La servidumbre es otro derecho real. ¿Qué es la servidumbre? Vamos a definirla en primera instancia. Es un gravamen real. Gravamen real. Impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro.
¿De otro qué? De otro inmueble, obviamente. Perteneciente a distinto dueño. Eso es la servidumbre. Es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. ¿Qué es un gravamen? Para empezar, ¿qué es eso de gravamen? Un gravamen es una carga. Es una carga. Es una carga que pesa. Recuerden que real viene de res, rey, cosa. Es una carga que pesa sobre una cosa, sobre un bien inmueble. Tengo una carga, un inmueble tiene una carga para beneficiar a otro inmueble. Eso es una servidumbre. ¿Qué tipo de carga puede pesar sobre un bien inmueble para beneficiar a otro? Eso es justamente lo que vamos a platicar ahorita. ¿Ok? ¿Ya todos tienen el concepto de servidumbre? Bueno, para entender las servidumbres necesitamos saber cuántos tipos de servidumbres hay. Entonces vamos a hablar de los tipos de servidumbres que existen. ¿Qué tipo de cargas pueden tener estos inmuebles? ¿Qué tipo de gravámenes reales? Para empezar están las servidumbres continuas o discontinuas. Continuas o discontinuas. ¿Ok? Las servidumbres continuas son aquellas en las que no interviene la mano del hombre. Esas son las continuas. En las discontinuas sí interviene la mano del hombre. ¿Cómo qué? Vamos a suponer que yo tengo un rancho enorme, como les decía, y tengo un lago. Pero resulta que ese lago suministra todo el agua del pueblo que está abajo de mi rancho. Pues mi rancho tiene una carga. Yo no puedo hacerle nada a ese lago porque ese lago suministra todo el agua del pueblo. Y como no intervino la mano del hombre, es una servidumbre continua. No interviene la mano del hombre. Simplemente tengo que dejar que fluya esa laguna o ese depósito de agua para alimentar de agua, para suministrar agua al pueblo. Una servidumbre discontinua, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera que entubar, hacer una tubería para que a través de esa tubería pase toda el agua y suministre al pueblo? Esa es una servidumbre discontinua. Si interviene la mano del hombre, por estructura y por mecánica necesito entubar toda esa agua para que pueda ser distribuida en el pueblo. ¿Sí está claro esto de las servidumbres continuas y discontinuas? Bueno, también están las servidumbres aparentes y no aparentes. Las aparentes son aquellas que representan signos exteriores que se pueden ver o que producen un signo exterior. Las no aparentes no. Ejemplo, si ustedes están en su cocina y están en un segundo piso y arriba de ustedes hay 5 pisos más, y de repente ven en la cocina que hay un tubo enorme y hasta se ve feo el tubo, y resulta que ese tubo es el tubo de los desechos de los vecinos de arriba. Ese tubo es una servidumbre aparente porque lo pueden ver, representa un signo exterior en su cocina, se ve feo, ni modo, es una carga que pesa sobre mi departamento. Y las servidumbres no aparentes, imagínense que ese tubo está dentro de la pared y no lo pueden ver. Sí existe, pero está dentro de la pared. ¿Sí está claro? Profe, ¿me puede repetir el concepto? Sí, en pocas palabras, las servidumbres aparentes son las que se pueden ver y las servidumbres aparentes son las que no se pueden ver. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Hay servidumbres que son inseparables e indivisibles. A lo mejor, por mera arquitectura y por mecánica, esa servidumbre está en un tubo. Yo no puedo separar ese tubo, no lo puedo separar ni dividir, porque si no, no suministraría el agua de la misma manera al pueblo. Es indivisible, es inseparable. No lo puedo cesar, no lo puedo separar, porque si no, no cumpliría su función. ¿Ok? Ahí no hay mucho que decir.
Y hay servidumbres que también son legales. Las servidumbres que son legales son aquellas que están establecidas en la ley. ¿Y cuáles son aquellas que están establecidas en la ley? Hay varios tipos de servidumbres legales. Son las que les voy a comentar a continuación. La primera servidumbre legal es la servidumbre legal de desagüe. Servidumbre legal de desagüe. Un tubo donde va a desechar todos los residuos de los vecinos. ¿Ok? El de la lavadora de la vecina. Es una servidumbre legal de desagüe. Si tiene que pasar a fuerza por mi casa, pues ni hablar. Servidumbre legal de acueducto. Cuando se tiene que entubar algún tipo de sustancia líquida o a lo mejor algún cable. Hay algunos tubos que no necesariamente transportan agua, que protegen o incorporan cables, protegen a los cables. Es una servidumbre legal de acueducto, donde fluye el agua o donde transportan justamente estos cables, ¿ok? Y está la servidumbre legal de paso. Esta es muy común. A lo mejor la única manera de entrar al pueblito es atravesando mi rancho. No hay otra manera de entrar al pueblo, solamente atravesando por mi rancho. Entonces, mi rancho tiene una carga. Yo le tengo que permitir el paso a todas las personas, porque si no, no podrían entrar al pueblo. ¿Sí están claras estas servidumbres? Okay. Sí, profe. Hay servidumbres voluntarias y hay servidumbres involuntarias. Las servidumbres voluntarias son aquellas que yo constituyo o yo creo de manera voluntaria, cuando doy mi consentimiento. Cuando yo no doy mi consentimiento y a lo mejor alguna autoridad judicial me tiene que obligar a respetar esa carga, pues mi inmueble va a tener esa servidumbre involuntaria. A lo mejor no hay voluntad del hombre, pero pues no hay nada que hacer. Yo tengo que respetar esa servidumbre. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de las servidumbres? ¿Me podría repetir desde voluntarias, por favor, profe? Sí, las servidumbres voluntarias son aquellas que yo creo de manera voluntaria, doy mi consentimiento para que exista esa servidumbre. Si yo no doy mi consentimiento, y a lo mejor alguna autoridad me tiene que forzar a respetar esa servidumbre, pues hablamos de servidumbres involuntarias, cuando no existe la voluntad del sujeto para crear esa servidumbre. Aunque no quiera, pues la tengo que respetar. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar de las causas en las cuales se puede extinguir la servidumbre. ¿Cómo se puede extinguir la servidumbre? Número 1. El fundo dominante. Primero les tengo que explicar esto. Hay dos tipos de inmuebles, el fundo dominante y el fundo sirviente. ¿Qué es eso? ¿Qué es fundo dominante? ¿Qué es fundo sirviente? El fundo dominante es el inmueble que se va a beneficiar con la servidumbre. Y el fundo sirviente es sobre el que pesa la servidumbre, sobre el inmueble que pesa ese gravamen. Y cuando se reúnen los dos, cuando se reúnen tanto el fundo dominante como el fundo sirviente, esa es una causa para extinguir la servidumbre. ¿Cómo se podían reunir? Pues ¿qué pasa si yo soy propietario del fundo dominante y compro el fundo sirviente? Pues ya soy propietario de los dos. Y entonces puedo extinguir esa servidumbre porque así es mi deseo. ¿Ok? Número 2. Por no usar... Perdón, ¿me puede repetir el primero? Sí, claro. El fundo dominante es el inmueble que se va a beneficiar con la servidumbre. Y el fundo sirviente es el inmueble respecto en el que pesa la carga de la servidumbre. ¿Ok? Mi rancho que tiene el lago y que suministra el agua, ese es el fundo sirviente, el que distribuye el agua sobre el que pesa la carga. Cuando se reúnen estos dos, fundo dominante y fundo sirviente, se extingue la servidumbre. ¿Cómo podría pasar eso? Que los dos fundos o los dos predios o los dos inmuebles pasan a ser propiedad de un mismo dueño. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno. Siguiente causal para extinguir la servidumbre. Por no usarla, ya nadie usa esa servidumbre. Bueno, se tendrá que extinguir.
Tercer supuesto, ¿qué pasa si ya la servidumbre está deteriorada? Si ya está viejita, ya no sirve, ya no se puede usar, porque ya no se puede usar porque está deteriorada, se puede también extinguir. ¿Ok? Siguiente causal para extinguir la servidumbre. ¿Ok? ¿Qué pasa si sobre mi rancho pesa esa servidumbre y de repente yo voy con el dueño del fondo dominante? Oye, ya no me interesa, ya no quiero que exista esa servidumbre. ¿Cómo le hacemos? Si el propietario del fondo dominante me excusa de esa obligación, ¿sabes qué? Mi predio sí se beneficia con tu agua, pero bueno, podemos hacer algo. Yo puedo comprar una bomba de agua y arreglármelas y te excuso de que esta servidumbre siga funcionando. Hay una remisión de esa obligación. Automáticamente me perdona, me condona la obligación el dueño del inmueble que se favorece. Y puede ser oneroso cuando hay un precio o puede ser gratuito. ¿Sabes qué? Está bien, vamos a extinguir esta servidumbre para que ya no se beneficie mi inmueble, pero pues dame 50,000 pesos para que yo compre mi bomba de agua, ¿no? O bueno, gratis, tienes razón ya. Pobre de ti, es una carga, gratis, ya. Aquí se da por concluida esta servidumbre. ¿Sí está claro? Bueno. Y el último supuesto en el cual se puede extinguir la servidumbre es cuando se revoca el derecho que dio origen a esa servidumbre. El derecho que dio origen a esa servidumbre, a lo mejor por una sentencia. A lo mejor el juez puede decir, a través de una sentencia, ya no es necesario que este inmueble esté suministrando agua al pueblo, porque ya el pueblo tiene una manera propia de conseguir agua. Entonces, ese derecho que era necesario para alimentarlos ya no es necesario. Entonces, a través de una sentencia, que se revoca ese derecho, o esa carga, más bien. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, eso es lo que me interesa que sepan de la servidumbre. Vamos a hablar finalmente de los derechos reales de garantía. Y son dos, la prenda y la hipoteca. Lo primero que tienen que saber de estos dos derechos reales es que ambos son contratos. Ambos derechos reales son contratos. Son contratos de garantía. Ahorita les voy a explicar por qué. Y además son contratos accesorios. Dependen de la existencia de un contrato principal para que puedan existir. ¿Ok? Generalmente el contrato principal es un contrato de mutuo. ¿Qué es un contrato de mutuo? Préstamo de dinero. A ver si les va la historia. Si yo, por ejemplo, ¿alguien ha ido al empeño de aquí? Vamos a hablar primero de la prenda. ¿Alguien ha ido al empeño? Sí, No, profe. Ok. Imagínense que nos tenemos que ver en esa penosa situación de ir al empeño. Pues ni modo. Voy al Monte de Piedad. Al Monte de Piedad. Necesito que me presten 3,000 pesos. Oye, Monte de Piedad, necesito que me prestes. Ese es el contrato principal. El Monte de Piedad les va a prestar dinero. Ese es el contrato principal. Sin ese contrato de préstamo de dinero, llamado mutuo, no podría existir ni la prenda ni la hipoteca. ¿Ok? Oye, Monte de Piedad, préstame 3,000 pesos. Sí, cómo no, pero ¿qué me vas a dar de garantía? Pues te puedo dar una joya, una alhaja, un anillo de diamantes que costó 50,000 pesos. Costó 50,000 pesos, pues para mí vale 4,000 pesos y eso es lo que te voy a prestar. Entonces el Monte de Piedad sí me presta dinero. Ese es el contrato principal, el contrato de mutuo. Pero tú me vas a dar algo a cambio, me vas a dar una garantía. Cuando yo doy como garantía un bien mueble,
ese anillo es un bien mueble. Ese contrato de garantía, accesorio, se le conoce como prenda. Es el contrato de prenda. Cuando tú me pagues esos 4,000 pesos que yo te presté, entonces yo te devuelvo tu anillo. Si te pasas, te voy a dar 2 chances, los famosos refrendos. Y si ya la segunda vez no me pagas, voy a rematar tu anillo y me voy a enriquecer con el producto de esa venta. Obviamente el monte de piedad no le pierde. Si se fijan, el contrato de prenda es un contrato accesorio, depende del contrato de mutuo. Es un contrato de garantía. Cuando yo doy en garantía un bien mueble, eso es la prenda. Y puede ser con posesión o con desposesión. ¿Qué quiere decir eso? Hay 2 opciones. Cuando el monte de piedad me dicen, ¿sabes qué? Yo necesito que me dejes aquí tu anillo. No te lo voy a devolver hasta que me pagues. Yo estoy entregando la posesión del bien que doy en garantía. Eso es prenda con posesión. O puede ser que el monte de piedad me diga, no me des tu anillo. Si tú no me pagas, yo me encargaré de demandarte y ejecutar las acciones que procedan en su momento. Eso es prenda con desposesión. Cuando no entrego el bien que doy en garantía, el bien mueble. Eso se da sobre todo en derecho mercantil, porque el monte de piedad evidentemente no perdona. ¿Entiende la figura de la prenda o no? ¿Alguna Sí, duda hasta el profesor. momento? Ok. Bueno, pues como ya lo podrán estar intuyendo, vamos a hablar de la hipoteca. Y la hipoteca también es un contrato de garantía, pero no de bienes muebles, de bienes inmuebles. Cuando yo doy como garantía un bien inmueble, estamos hablando de una hipoteca. Obviamente, estamos hablando de mutuos o de operaciones financieras más fuertes. Yo le voy a pedir al banco prestado 2 millones de pesos. ¿Ok? Ok, te los presto, pero ¿qué me vas a dar en garantía? Pues mi casa, ni modo. Ah, entonces constituimos una hipoteca. Y por el monto del negocio se tiene que hacer ante notario público, naturalmente. También el contrato de hipoteca es un contrato accesorio, que depende de un contrato de mutuo, uno principal, que es el de préstamo de dinero. ¿Ok? A diferencia de la prenda, cuando yo doy una garantía inmobiliaria, yo jamás voy a entregar la posesión de ese bien inmueble. Yo me quedo con mi casa, yo me quedo con la posesión de mi casa. Si yo no cumplo la obligación, entonces la persona a la que le debo dinero tiene que hacer valer un juicio que se llama juicio especial hipotecario para hacer valer esa hipoteca y lanzarme de mi casa para poder tomar posesión y propiedad consecuentemente. ¿Ok? Y además se puede establecer con ciertos grados esta hipoteca, con cierta preferencia. La pregunta es, ¿se puede hipotecar más de una vez un mismo inmueble? Y la respuesta es sí, naturalmente. Pero la primera persona que la hipoteque, en primer lugar y grado, obviamente va a tener primero el beneficio. Yo le doy en primer lugar mi casa como garantía al banco. Ya está hipotecada, pero voy a pedir otro préstamo a otro banco, que los bancos tampoco perdonan, pero bueno, vamos a suponer que lo acepte el banco. Oye, ¿qué garantía me vas a dar? Pues también mi casa, pero ya está hipotecada. Pues sí, entonces vamos a establecer una hipoteca en segundo lugar y grado. Y si yo incumplo el pago de mis obligaciones, pues primero va a tener preferencia el primer banco, el que hipotecó mi casa en primer lugar. Y si sobra dinero, en segundo lugar, el segundo banco va a poder cobrar lo que sobre. ¿Está claro esto? Obviamente tiene que haber consentimiento. La parte que da en hipoteca su casa se le llama deudor hipotecario. Y a la que se le debe el dinero se le conoce como acreedor hipotecario. ¿A quién le debo? El banco. Pues el banco es el acreedor hipotecario. Yo soy el deudor hipotecario. Y además hay grados.
hay una materia en derecho que se llama derecho concursal, que se refiere al derecho de las quiebras. ¿Qué pasa si yo tengo muchas deudas? Debo 1,000,000 de pesos y le debo a 4 personas, 5 personas les debo, pero solamente tengo 100,000 pesos. Pues yo puedo pedirle a un juez que me declare en estado de quiebra, de insolvencia. Y todas las personas a las que les debo se tienen que formar para ver cuánto alcanzan. Tendré que repartir esos 100,000 pesos y hasta donde llegue. Y a los que no pagaron, pues ni modo. Ya me declaró el juez en estado de quiebra y ya no le voy a deber a nadie. Obviamente, si ustedes declaran este estado de quiebra de manera intencional para evadir el incumplimiento de sus obligaciones, eso es un delito, jóvenes. ¿Ok? Eso es importante aclararlo. Y cuando se forman en el concurso, para pagar, se pueden establecer grados. Primero van a tener preferencia los créditos laborales, luego los fiscales, luego los civiles, luego los hipotecarios y así sucesivamente. ¿Sí me doy a entender o no, muchachos? ¿Entienden eso que les estoy comentando? Ok. Hay dos tipos de hipoteca: la hipoteca voluntaria y la hipoteca necesaria. Cuando yo de manera voluntaria doy mi casa o doy un inmueble en garantía, eso es la hipoteca voluntaria, ahí se actualiza la hipoteca voluntaria. Con una persona de manera voluntaria constituye una hipoteca. Yo te doy como garantía mi casa de manera voluntaria. Y la necesaria no se da de manera voluntaria, obviamente. No exteriorizo mi consentimiento. A lo mejor alguna autoridad me obliga a dar como garantía mi casa, como garantía hipotecaria. Si un juez me obliga a dar en garantía mi casa a través de una hipoteca, aunque no quiera, será una hipoteca necesaria. ¿Sí está claro esto? Bueno, vamos a definir qué es la prenda, ya para concluir estos temas. La prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable. Ahorita les explico qué es eso. Para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Otra vez, la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. ¿Ya lo tienen todas? Yo sí, porque mis compañeras no sé. ¿Las demás niñas? Ok, Sí, profesor. bueno. Ahora vamos a definir qué es la hipoteca. La hipoteca es una garantía real. La hipoteca, así se define, ojo, es una garantía real. Es una garantía real. Constituida sobre bienes. Constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, al que tiene derecho a cobrar. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor.
Profe, entonces cuando hipotecas una casa no entregas las escrituras, ¿verdad? No, que no se las escrituras. Pero haces una escritura pública de hipoteca. Esa escritura se inscribe en el registro público de la propiedad. Y ese derecho real, recuerden que todos los derechos reales son oponibles frente a terceros, son erga omnes. Se inscribe en el registro público y esa hipoteca surte efectos frente a terceros. Nunca serán las escrituras de la casa, jamás. Haces una escritura y se inscribe en el registro público. Cuando pagas el adeudo, se hace una escritura de cancelación de hipoteca. Ok, gracias. Sí. Entonces seguimos. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste en caso de incumplimiento de la obligación garantizada a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecido por la ley. Entonces la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan, nunca se entregan, que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecido por la ley. ¿Ya tienen todos el concepto? Sí, profesor. Profe, ¿me lo podría repetir, por favor? Sí. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada a ser pagado con el valor de los bienes en el grado de preferencia establecido por la ley. ¿Ya la tiene, Fer, o no? Sí, profe, gracias. Ok. Hasta aquí terminamos el tema de los derechos reales. Estos son los derechos reales que me interesa que ustedes sepan. Y ya nada más nos falta analizar una figura para concluir esto. Vamos a hablar al final ya de la prescripción, este tema que a todos les causa tanta controversia y tanta duda. Lo que platicábamos, pero la prescripción, ya lo habíamos comentado, es la pérdida o adquisición de derechos. Pérdida o adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Pérdida o adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Por el simple hecho de que ocurra, de que pase el tiempo, yo puedo adquirir derechos o perderlos. Eso es la prescripción. Si ustedes quieren saber cuáles son las reglas de la prescripción, pueden consultar del artículo 1135 del Código Civil para el DF en adelante. ¿Okay? Es la pérdida o adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Esos famosos juicios de prescripción. Si yo tengo la posesión de un inmueble durante determinado tiempo, ¿puedo llegar a adquirir el derecho de propiedad de ese bien inmueble por el simple transcurso del tiempo? Sí, sí se puede. Cuando yo adquiero derechos por el transcurso del tiempo, hablamos de la prescripción positiva.
Si una persona quiere derechos por el simple transcurso del tiempo, a eso se le conoce como prescripción positiva. Si pierdo derechos por el simple transcurso del tiempo, eso se le conoce como prescripción negativa. Las personas que pierden derechos por el simple transcurso del tiempo. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, Profe, ¿lo podría repetir, por favor? sí. Pérdida o adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Eso es la prescripción. Pérdida o adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Cuando adquiero derechos por el simple transcurso del tiempo, a eso se le conoce como prescripción positiva. Eso es si gano derechos, perdón, si adquiero derechos. Si adquiero derechos por el simple transcurso del tiempo, eso se le conoce como prescripción positiva. Si pierdo derechos por el simple transcurso del tiempo, eso se le conoce como prescripción negativa. Esta prescripción ocurre desde los romanos. Los romanos le llamaban a la prescripción usucapión, y hay algunos estados que le siguen llamando así, como el Estado de México. El Estado de México le llama usucapión a la prescripción, pero es lo mismo. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, quiero adquirir un inmueble, quiero adquirir la propiedad de un inmueble por el simple transcurso del tiempo, tengo que plantear un juicio de prescripción adquisitiva, prescripción positiva o adquisitiva. Y no es tan sencillo, es a criterio del juez. Hay ciertos requisitos. El primer requisito para demandar la prescripción adquisitiva de un inmueble es que yo haya poseído, que tenga la posesión del inmueble, número 1, y esa posesión la tenga, número 1, a título de dueño. No soy el dueño, pero todo el mundo me ubica como dueño, obviamente. A título de dueño, como si yo fuera el dueño. Todo el mundo ubica que el que vive en esa casa es Francisco. Título de dueño. Además, tiene que ser pública. Todo el mundo tiene que ubicarlo. Tiene que ser de conocimiento público. Tiene que ser pacífica. De manera pacífica. Y esto implica que no haya controversias o litigios o pleitos. ¿Okay? De manera continua, ininterrumpida. No es primero 5 años sí, y luego 2 no, y luego medio año sí, no. El tiempo tiene que transcurrir de manera continua, ininterrumpida. Si voy a prescribir de buena fe, son 5 años, si lo hago de buena fe. Los paracaidistas que lo hacen de mala fe, en 10 años, porque en 10 años prescribe, se extingue el derecho para que me demanden, prescribe la acción ordinaria civil. Si una persona tiene un derecho y no lo hace valer en el plazo de 10 años, ya no lo puede hacer valer, prescribe la acción ordinaria civil. Todas esas reglas vienen en la prescripción. ¿Tienen alguna duda de la prescripción? Yo tengo una duda, profe, pero es el usucapión es la prescripción. Sí, los romanos le llamaban usucapión o usucapio a la prescripción, y algunos estados siguen llamándolo usucapión, como el Estado de México, pero es lo mismo, ¿ok? ¿Alguna otra duda? No confundan con una figura que se llama caducidad de la instancia. Es muy importante que no confundan, lo van a ver más adelante en teoría general del proceso. Si yo, por ejemplo, demando a una persona, el requisito es antes de que se dicte sentencia. Si yo demando a una persona y durante 120 días consecutivos, tiene que transcurrir 120 días, nadie hace nada, ni yo que demandé, ni el demandado, ni el juez, si nadie hace nada en 120 días, el proceso caduca, así como si fuera un yogurt, caduca, se extingue, y el juez de oficio, sin que a nadie le diga nada, tiene que declarar caduco ese procedimiento. Se extinguió, adiós, tienes que volver a iniciar uno nuevo, si es que no ha prescrito tu acción para demandar. Son figuras diferentes, caducidad de la instancia y prescripción. ¿Sí entienden lo que es la caducidad de la instancia?
¿o no? Sí, profe. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de estos temas que estamos platicando? Yo, profe, es que se me fue el internet cuando estábamos viendo lo de hipoteca. ¿Lo podría repetir? ¿Qué repito? ¿El concepto de hipoteca? Sí, por favor. Bueno, la hipoteca, bueno, primero que nada, para que entiendas, el contrato de hipoteca, igual que el de prenda, es un contrato accesorio. Siempre va a depender de un contrato principal, un préstamo de dinero, ¿ok? Un mutuo, así se le llama en derecho ese contrato, un mutuo. Si yo te presto dinero, te lo puedo prestar, pero yo te voy a pedir una garantía. La garantía no tiene razón de existir por sí misma. Si no me prestas dinero, ¿como por qué me vas a dar algo en garantía? Cuando yo doy en garantía un bien inmueble, estamos hablando de la hipoteca. Si yo doy en garantía un bien mueble, estamos hablando de la prenda, ¿ok? Y yo le decía que la hipoteca es una garantía real, porque es una manera de garantizar con bienes, con un bien inmueble. Esos bienes no se entregan al acreedor, a la persona que me prestó dinero, ¿ok? Si yo incumplo ese adeudo o esa obligación y yo la garanticé con un bien inmueble, entonces el acreedor, a la persona que yo le debo dinero, me va a poder ejecutar a través de un juicio especial hipotecario, ¿ok? Nunca voy a entregar la hipoteca, nunca voy a entregar mi casa cuando doy como garantía un inmueble en una hipoteca. Y siempre hay grados de preferencia establecidos por la ley. Yo puedo yo puedo hipotecar mi casa más de una vez. Y a la primera persona que se le hipoteque va a ser el acreedor hipotecario en primer lugar. Si la vuelvo a hipotecar va a ser en segundo lugar y va a tener preferencia a la primera persona que se le hipoteque. Sí, algo así era lo que tenías en mente, Andrea. ¿Era entender la figura? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, gracias. Claro que sí. ¿Alguien más tiene alguna duda de esto que vimos el día de hoy? ¿Dudas del curso? Con eso terminamos el curso finalmente de recuperación académica. Este mini curso muy breve y bastante extenso son los temas que debieron ver en Introducción al Estudio del Derecho. Y con esto, pues prácticamente se concretan los temas. El día de mañana es nuestro examen escrito. Mañana más bien al rato les voy a postear en el Classroom cuáles son las instrucciones del examen. ¿Ok? Y sean puntuales. Recuerden que tienen que anticiparse. Esa cámara abierta. Así que traten de solucionar los problemas de escáner, de cámara. Van a tener 5 minutos para escanear sus exámenes una vez que concluyan. Les voy a dar las 2 horas. ¿Ok? Mañana mismo les voy a dar sus calificaciones y los que acrediten pues les voy a subir ahí mismo el caso práctico. Y el viernes son los exámenes orales. Tienen que estar en el chat para que los vaya llamando. ¿Ok? Y en el examen El oral. viernes son, Sí, adelante. el viernes son los exámenes orales, profe. Así es, el viernes, estimada Paulina. Así es. Entonces, mañana jueves después del examen manda el caso práctico, por lo que entendí. Sí, mañana terminan su examen, los califico, les subo sus calificaciones y inmediatamente los subo los casos prácticos que deberán resolver las personas que acreditan. Y el viernes, obviamente sus casos prácticos los tienen que subir a Classroom antes de su examen oral y los voy a estar llamando el día viernes para que hagamos su examen oral. Si alguno necesita algún horario en especial me dice. ¿Ok? ¿Alguna duda de las sesiones? ¿Alguna duda del examen? ¿Alguna duda de algo? Yo no tengo duda de eso, profe, nada más para decirle que si me podrían pasar el link del WhatsApp para unirme al grupo. Ah, ok, No ¿no sé estás en el qué. grupo? Todos los que no estén, únanse. Únanse, por favor. Yo no sé si soy administrador en el grupo, pero pues me mandas al ratito tú. Escríbeme al rato, Perla, por si soy administrador y te pueden cobrar. Si no, quien sea administrador que nos haga el favor. Si no, escríbeme al rato, por favor, para que tengas Profe, a mí igual me lo podría mandar, por favor. Yo igual no estoy en el grupo de... A mí igual, profe. Lo primero que les Por dije fue favor. que se incorporaran al WhatsApp, ¿ya ven? Pero bueno, yo no tengo el link, sino con mucho gusto. Mándame mensajes, no sé si soy... Ay, tú lo hiciste, ¿verdad, Nancy?
es verdad. Bueno, ahorita lo revisamos. Ese es tu número. Ok. Ahorita revisamos, niños. A ver cómo los incorporamos al chat para que estén al tanto. No se preocupen. Ahorita las incorporamos para que puedan ser llamados. Muchas gracias. Gracias, Nancy, por ese apoyo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda del curso? ¿De los temas que vimos, del examen, de todo? Bueno, niñas, pues yo agradezco formalmente su atención. Fue un gusto darles clase a los que estuvieron interesados. Después del examen cuentan con un amigo. Nos vemos en el siguiente semestre si es que les doy clase. Y cualquier duda que tengan, sigo a sus órdenes. ¿Alguna otra cosa? Muchas gracias, profe. Bueno, yo no he subido actividades, profe. Espero subirlas hoy a más tardar porque he estado un poquito presionado. Los que no han subido actividades, dedíquense por favor a estudiar mejor. Me interesa más que estudien para que acrediten el examen. ¿Ok? Ah, perfecto. Estudien Perfecto. mejor, por favor, abóquenle tiempo al estudio, eso es lo más importante. La prioridad es el examen de mañana, entonces traten de abocarse a eso, por favor, ¿ok? Ay, qué bueno que me dijo, profe, porque estoy muy preocupada y la verdad ya me generó mucho estrés y estoy hecha bolas. Me hubiera dicho antes. La prioridad es que estudien, por favor. Estudien para su examen, eso es la prioridad. Me interesa que sepan y puedan contestar bien, ¿ok? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguien más? Ok, profe, gracias. Una pregunta. En la hoja del examen que va a ser en hojas blancas, hasta arriba quiere que pongamos examen o así nada más normal. Ahorita les voy a subir las instrucciones en el claro. Ahí les voy a decir específicamente qué datos tienen que poner y no pierdan tiempo en el examen en estar transcribiendo las preguntas. Incluso les voy a poner ahí como instrucción que contesten directamente las preguntas, no pierdan tiempo en eso. Y son consecutivas. Ahorita les voy a subir las instrucciones. Sí, muchas gracias, profesor. Okay. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, gracias por su atención y esperamos conseguir en el futuro. Gracias a ti, Judith, también. Gracias, niñas. Profe, muchas gracias y esperemos tenerlo en el siguiente semestre. Yo me voy muy a gusto, digo, no es barberismo ni nada. Le agradezco su paciencia y créame que espero salir muy bien en el examen de mañana y que los nervios no me ganen, pero de verdad que es muy buen profesor. Se le entiende muy bien. Digo, no demerito el trabajo de los otros profesores que tuve, porque también hubo muy buenos, pero créame que, pues, mis respetos, porque sí, sus clases son entendibles, nos aclara las dudas y eso se agradece, profe. Muchas gracias, Nancy, a ti y a todas, niñas, por sus comentarios y a Fernando también. Gracias y pues cualquier tema jurídico, como lo hago con mis alumnos, aunque no les dé clase, con mucho gusto me pueden preguntar, ¿ok? Gracias, muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profesor. Nos vemos mañana. Saludos a todos. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Siendo las 5 horas en punto del día 28 de julio de 2021, se da por concluida la sesión de introducción al estudio del derecho del curso de recuperación académica del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de este semestre 2021-1 en su horario de 3 a 5 de la tarde.